La verdad, señora presidenta, la casualidad o la providencia, según uno crea, me colocó el día viernes último con la asunción de las autoridades de la Federación Judicial Argentina en un homenaje que se le hiciera a Luis Venencio, quizás uno de los tantos miles y miles de militantes desconocidos. Luis Venencio lo conocí cuando empezábamos con el ATE recuperado en el 84-85 para ir a investigar y a estudiar lo que eran las enfermedades de los trabajadores mineros de Río Turbio. Lo conocí mucho más, de muchas maneras, pero sobre todo en el sentimiento que tuvimos cuando fuimos a declarar para que Suárez Mason, en el juicio en Italia, fuera preso por asesino del compañero Mastinú y de los compañeros del astillero Astarza, que habían sido asesinados y perseguidos como él después del 24 de marzo del 76, porque habían cometido el único delito de haber tomado el astillero en 1973 al conjuro de la expectativa que significaba la vuelta al gobierno del pueblo en las manos de Héctor Cámpora y después de Juan Domingo Perón. En ese astillero él lo tomaron porque allí moría ese día un trabajador en un incendio. Era casi natural que cada barco en el astillero costara una vida. A partir de que fueron en la decisión de los compañeros y construyeron la Comisión de Higiene y Seguridad, y también apoyado por lo que fue el gran Instituto de Medicina del Trabajo, que con el proyecto del compañero Testa en la Facultad de Medicina iluminó en aquella época a todas las comisiones internas. A partir de que se hizo cargo esa comisión no hubo un solo muerto durante 3 años, como para demostrar claramente de lo que hablamos acá. Acá de lo que se habla es de la necesidad de un control efectivo para que no haya muerte. De lo que vamos a discutir hoy es de la muerte y de algo más, de los negocios. Como decía el diputado anteriormente, negocio de las ART, que sí, no solamente facturaron 12.700 millones de pesos, sino que van por el camino hacia los 20.000 millones. Negocios que traen muerte. Sin lugar a duda, las muertes son. Y a mí me sorprende que no se discuta esto. Me duele. Pero no solamente en estos ámbitos, también en los ámbitos públicos, la comunicación o hasta con los compañeros cuesta discutirlo. ¿Cómo no va a costar saber que el trabajo nos puede costar la vida? Se mueren 4 compañeros y compañeras por día en accidentes de trabajo, 16 como mínimo en enfermedades laborales, 20 muertos por día, más de 7.500 por año. Estas cifras mínimas, de acuerdo a los índices internacionales. ¿Cómo no va a doler? Y duele más cuando escuchamos a la presidenta hablar que en el cambio de la ley que posibilitaba esta discusión nos habla de la doble vía. Se habla nada más que de llevar al trabajador a la necesidad de elegir, o cobra o hace juicio. Es de una perversidad tremenda. En el peor momento del trabajador accidentado o de la familia que está sufriendo una muerte del trabajador, se le exige que decida si agarra la plata o va a juicio. Juicio que sin lugar a dudas se le promete que no le conviene porque le van a dar 20% más de indemnización. Como si eso fuera un mérito. Tendría que haber vergüenza para plantear claramente que no se resuelve la inconstitucionalidad.
Tuvimos la posibilidad de discutir en la Comisión de Legislación Laboral y las otras comisiones. Lamentablemente se citó a todas las entidades después de haber estado firmadas los dictámenes. Igual vinieron, igual hablaron, igual dijeron, y por eso solicito que se incorpore al diario de sesiones todo lo que se dijo en esa audiencia. Ahí hablaron desde Ricardo Cornaglia de FACA, hablaron Luis Piasek de la Asociación de Abogados Laboralistas, los compañeros del 14 bis, hablaron de la fundación de Fernando Madrid, habló claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los exdirectores de Seguridad del Trabajo del Ministerio de Trabajo y secretario de Trabajo en el gobierno de Santa Fe. Todos, no hubo uno, no hubo uno que no dijera que iba camino a la inconstitucionalidad. ¿Qué se gana con esto? Si todos hablan de que es inconstitucional y no resuelve, es un parche que no resuelve. Ahora, lo lamentable, y por eso no lo puedo entender, no lo puedo comprender, es que lo único que se logra es mantener 1, 2, 3, 4, 5 años hasta que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente siguen la ganancia de los grandes grupos económicos en el sector financiero. No me voy a referir, porque hasta me da vergüenza ajena, hablar de lo que significa este guiño que se hace como si fuera bueno a las mutuas, como si siendo acá hay un negocio posible para los sindicalistas o sindicatos que quieran arreglar. Ya está demostrado lo que son las mutuas en España, en Chile, pero acá también le dieron el negocio de las AFJP a muchos sindicatos y prontamente fueron subsumidos por los sectores financieros. La verdad que eso no marcha, no va, no más parche, decían. Y está claro que no hay que poner más parches. Por eso, señora presidenta, yo siento orgullo. Siento orgullo aún en esta instancia, porque estamos discutiéndolo. Nos dieron una posibilidad y los trabajadores vamos a abrir la brecha. Agradezco a Claudio Lozano, que hace rato presentó un proyecto, a Alicia Siciliani, a Graciela Villata, a Horacio Piamonte, que firmaron y posibilitaron este debate, pero mucho más agradezco a los compañeros que durante años fueron construyendo desde su conocimiento un proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene el Observatorio Jurídico que preside Horacio Meguira, o el ISLIMA de Córdoba, o tantos otros que han aportado y que demuestra que frente a al negocio y la muerte se puede tener un proyecto de solidaridad y vida. Recuperar para el Estado la seguridad social, algo tan sencillo como eso. Recuperarlo con un banco de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Terminar con esto de dejar a la mitad de la clase trabajadora sin cobertura. De este proyecto no habla nada de los 8 millones que quedan afuera. 8 millones que tienen que ser cubiertos con una política clara de prevención, de reparación de daño. Trabajadores rurales, trabajadores domésticas, trabajadores inclusive que están hoy trabajando en las penitenciarías, los autogestionados, los trabajadores de pasantías educativas, todos. Hay que abrirse a entender y a resolver el problema de la prevención y la reparación. Se hace muy fácil, 4 instrumentos, 4. Una Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Es necesario tener una planificación, un análisis, una estadística, un estudio epidemiológico laboral, tener una cultura de la prevención. Una Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral que sea capaz de asesorar al Ministerio de Trabajo, a la ciudad de Buenos Aires también, a la provincia de Buenos Aires y a todas las regiones. Y tercero, un banco de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Un banco.
volver a tener un banco público que sea claramente posible. Tuvimos alguna vez un Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones y Pensiones. No es raro, no es solamente del primer mundo. Acá los compañeros del Uruguay tienen el Banco de Seguridad del Estado, han tomado para ellos el monopolio de la gestión, o el Banco de Previsión. Claro, hemos aprendido con lo de la privatización de las AFJP, y vamos a hacer como lo hacen los uruguayos. Sí, lo vamos a hacer así. Vamos a dar participación plena para que sea un banco público, con manejo del gobierno, pero que no sea una caja del gobierno, con participación de los trabajadores y de los empresarios, porque hemos aprendido la desvergüenza que tiene el señor Bocio, que es el director del ANSES, que cobra más de 50.000 pesos por mes, pero le paga 1.839 pesos a más de 4 millones de jubilados, acusando la plata que tiene y que aportamos nosotros para hacer negocio ellos, pero no para servir a los que son sus verdaderos y legítimos dueños. Y por supuesto nos metemos a construir comisiones médicas que puedan resolver las contradicciones de las enfermedades y hasta dejando la posibilidad de que vayan a la justicia laboral. Derechos. Estamos hablando de derechos constitucionales e internacionales que tienen que ser consagrados y defendidos. Derecho a la información, derecho a la consulta, a la participación de los trabajadores, delegados de prevención en cada empresa, votada por los trabajadores, no importa su afiliación sindical, su sindicato. La prevención salva vida, como lo vemos en Astarsi, podríamos poner miles de ejemplos. Hay que perder el miedo a la libertad y a la democracia sindical. Hay que enfocar la luz clara en lo que significa uno entronado en los sectores de trabajo. Da pena que el 84%, de acuerdo a las estadísticas oficiales de las empresas privadas, no tienen delegado. 30 años estamos por recuperar la democracia, y donde se genera la riqueza todavía no hay auténticamente democracia. O tenemos que recuperar los comités de riesgo de trabajo, o lo que es el ejemplo que tiene Santa Fe, los comités mixtos de Santa Fe, o hasta ahí en el área de salud, en la provincia de Buenos Aires. Hay que animarse a llevar adelante discusión de democratización. Por eso hay que irse a fondo. Responsabilidad solidaria para las empresas que sí llevan a las contratistas y a subcontratistas a no cumplir. Ahí está el compañero Solano, desaparecido y asesinado, y encontrado después de un año. ¿Dónde fue asesinado? Expofruc, claramente es la empresa que subcontrataba. Ahí no se cumplía ninguna norma, y cuando levantaban la cabeza hay castigo. Es hora de abrir el espacio a una reparación integral, una reparación que permita el derecho a reclamar, o que el banco dé, pero también el derecho a reclamar con toda claridad. Creo que después de todo lo escuchado por los compañeros de legislación laboral y todo lo que escuchamos en la audiencia, a ninguno se le ocurriría no defender la competencia del fuero de la justicia ordinaria de trabajo, que es el tribunal natural para discutir estos diferendos. Yo sí quiero. Es cierto que hay cosas lamentables. Discutir esto hoy en el marco de un Congreso vallado no era mi objetivo. La verdad que si a mí me hubieran dicho que íbamos a discutir los derechos de los trabajadores con el Congreso vallado, la verdad no lo hubiera creído. Pero sí tengo esperanza, porque se equivocan porque lo vayan. Lo vayan por temor al debate. Yo aprendí poco tiempo acá, pero aprendí algunas cosas, y no tengo ingenuidad
Desde antes presuponía, pero aprendí que acá hay más poder del que creía. Mucho más poder. Estamos hablando de la vida y muerte de los compañeros y los trabajadores. Vaya si no podíamos resolverlo. Hay más poder, pero también hay menos debate del que creía. Por eso, la esperanza que tengo es que ahí afuera están mis compañeros de la CTA encabezados por Pablo Micheli, de la CGT de Hugo Moyano, de los trabajadores autogestionados, de las cooperativas de trabajo que están movilizándose para producir claramente este debate que hay que abrir. No hay que tenerle miedo al debate. Esa movilización, ese apoyo que se está construyendo, sin lugar a duda, me abriga la esperanza de que vamos a resolver el problema a favor de la gente. Tardaremos un día, 2 o 5, pero más temprano que tarde, acá adentro, vamos a tener que discutir la vida y la cotidianidad de nuestros conciudadanos. Por eso, como trato con mucho respeto a todos, pero no quiero decir cosas diferentes a las que digo afuera. Me he acostumbrado que hay una perspectiva de coherencia que uno tiene que defender, quizá la más importante. Y afuera, en la marcha del 13 de septiembre, cuando estábamos presentando el proyecto que hoy venimos a defender y a proponer, yo terminé diciendo que me da una gran alegría que haya muchos que levanten el nombre de nuestro compañero, a mí particularmente amigo, hermano, además del compañero que es Germán Abdala. ¿Quién duda la conducta, la idoneidad y la fortaleza de Germán como para plantarse frente a la década del 90 y pelear contra las privatizaciones? Y me enorgullece que lo hagan desde distintos pensamientos partidarios. Ninguno, y menos yo, podría defender lo que pienso hoy partidariamente, escudándonos en lo que pensaba y hacía Germán Abdala. No es mi característica, pero sí aspiro a que aprendamos de su ejemplo. Y los que dicen querer ser y referenciarse, quizá aprendan que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los 90, llegando por el partido oficialista y tuvo que elegir entre ser la disciplina partidaria o la disciplina de clase, no dudó ningún momento y eligió la disciplina de clase y fue bandera para enfrentar la política de los 90. Por eso, señor presidente, ahora lo digo con toda claridad, hagamos ese ejemplo con profundidad. Sí digo, como pensaba él, como era consecuente, que los diputados de hoy no votan la ley del futuro, están votando igual que los diputados votaban en los 90, negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sin uso de la palabra.